¿Te has dado cuenta que luego de iniciar tus trades de cripto no puedes parar de mirar la pantalla para ver si estás en verde o estás en rojo? ¿O te despiertas a medianoche para ver el celular, a ver en qué posición estás? Luego de más de 20 años frente a una pantalla de trading o de negociación y liderando equipos de trading, me he dado cuenta de las emociones que esto conlleva y los errores que todos cometemos y que hacen que perdamos desde el inicio. Por eso, hoy quiero enseñarles los mismos pasos que he tomado para eliminar la ansiedad y tomar mejores decisiones de trading. El trading me recuerda a esa época de adolescentes cuando íbamos a fiestas de colegio. ¿Recuerdan cuando vieron a esa chica que tanto les gustaba al otro lado del salón en esas fiestas y se morían por invitarla a bailar? Así es el trading. Uno ve esa pantalla, lo piensa todo, analiza los gráficos, revisa los indicadores y está seguro que quiere entrar a operar, que quiere bailar con ese Bitcoin. Yo recuerdo muy bien esas fiestas, en las minitecas, como llamábamos a las fiestas en la sala de la casa de un amigo del colegio, con la bola de luces de espejitos y un DJ con tocadiscos. Las niñas se sentaban a un lado del salón y los hombres al otro. Nadie se atrevía a dar el primer paso. Pero cuando uno finalmente daba el primer paso, uno no sabía qué esperar. Ya tenía todo planeado, sabía qué decir, o por lo menos eso creía. A uno le sudaban las manos, pero una cosa era atreverse y otra ya era hacer la primera movida. Igual es en el trading. Ya está uno seguro de lo que uno quiere hacer, o al menos eso piensa el trader. Pero, ¿estudió bien? ¿Revisó las noticias económicas? ¿Evaluó el riesgo? Seguro que no. Y vamos a operar. Los niveles se mueven, ¿será que ponemos la orden más arriba? ¿Por qué no me van a pegar y de pronto la movemos más abajo? No sé, o la dejamos quieta. Pura psicología del trading. Y ahí operamos. Con mucho susto, con FUD, que es lo que se llama Fear, Uncertainty and Doubt, o en español, que sería miedo, incertidumbre y duda. Pero lo hacemos, ya compramos y ¿ahora qué? Ya estamos comprados. Miren, todos terminamos siendo tan inseguros por una sola razón. Pero un segundo, antes de seguir les digo que esto es solo mi feeling del mercado y no debe ser tenido en cuenta como asesoría de inversión de ninguna manera. No les estoy recomendando invertir en ningún token o cripto. Tengan mucho cuidado siempre. Bueno, somos inseguros porque no tenemos un horizonte claro al operar. No tenemos un plan de acción. Les digo una cosa, si van a hacer trading intradía, eso requiere bolas de acero, tener un estómago muy fuerte. Requiere una estrategia clara de hacer scalping o de tradear por pesitos. El scalping es ese trading donde uno va a ir poniendo puntas de compra y de venta muy rápidas. Eso es scalping. O si van a crear un portafolio de largo plazo, eso es otra cosa. Es comprar y holdear. Guardar esos tokens por meses o años y dejar la pantalla a un lado. Es definir un horizonte de inversión. El error más grande que todos cometemos es no tener claro ese horizonte de inversión, sea de minutos o sea de meses. Ese es el primer paso, definir qué queremos y para dónde vamos. Claro, no es nada fácil. Y no es fácil porque somos seres humanos. La ansiedad nos acaba. Ver que el portafolio se acerca a un menos 40% es muy duro, pero si tenemos claro esa idea de largo plazo, la cosa es diferente. Se vuelve buy and hold, o como decimos en cripto, HODL, que es HODL. Vengan y les muestro un ejemplo claro que es el Bitcoin. Veíamos al inicio del 2024 un movimiento donde estábamos subiendo y esperando que se definieran los ETFs. Arrancaba ese 2024 con una expectativa muy fuerte del bull run. Este es el cuarto ciclo donde normalmente sube y debía subir después del halving de abril. Pero, así que el que invirtiera en enero, ¿qué estaba esperando? Si había hecho bien la tarea, sabía que el high del ciclo debía llegar entre 400 y 540 días después del halving, si uno sigue las estadísticas de ciclos pasados. Acá les estoy mostrando esta gráfica donde se ve los halvings pasados y vamos a ver cómo lo pueden analizar. Pero este año es muy atípico. Como les estaba mostrando, el 10 de enero aprobaron los ETFs de Bitcoin y la euforia venía desde noviembre del 2023. Entraron BlackRock, Fidelity, ARK e Invesco. Otros más que en este momento no me acuerdo los nombres. Entró muchísima plata y el precio voló. Y el 11 de enero, luego de tocar casi los 49.000, fue la catástrofe. Entraron los inversionistas de Grayscale a vender sus posiciones. Caída libre de más del 20% en solo 12 días y todo se daba por pánico vendedor. O porque los que venían largos desde el año anterior querían tomar utilidades. Bitcoin bajó hasta los 38.555, $10.000 perdidos de la nada. El inversionista de largo plazo se le olvidó que estaba acá para largo.
esperando abril o noviembre del 2025, incluso más allá. Se unió a las ventas y todos empezamos a llorar. Y no estoy diciendo que uno debe olvidarse de la pantalla, sino que uno debe plantearse un plan de corto, mediano o largo plazo. Antes de iniciar hay que hacer una investigación a fondo de las cifras macroeconómicas, como también de cada uno de los proyectos que uno está analizando. Les voy a crear un video mostrando las herramientas que yo y otros inversionistas cripto usamos para hacer este estilo de análisis. ¿Y cuál es el mejor plan? Pues no sé, cada uno crea el suyo. Repito, puedo decidir ser trader intradía o de largo plazo, o incluso puedo operar apalancado futuros como se puede hacer en BitGet, que es el patrocinador de este canal. Es un exchange genial que tiene 1000 herramientas, no solo de tradear, sino también para recibir airdrops o hacer staking. Hay de todo. Los invito a usar el código que les dejo en la descripción del video, donde tendrán una devolución de por vida del 20% de las comisiones. A mí me va muy bien con BitGet. Miren, hay que establecer un plan de trading claro y adherirse a él para evitar pérdidas. Es importante decir esto, es stick to the plan, así lo dicen los americanos. Esto es lo que yo estoy haciendo. Miren, yo armé un portafolio con 2 amigos de unos $10,000 más o menos y ha perdido el 23% esta semana. Y eso, que ya nos habíamos recuperado de esa pérdida de la debacle en la subida de tasas en Japón, donde habíamos perdido casi el 35%. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aguantar. Esa era la estrategia y así nos quedamos. Incluso, esos tokens deberían salir del exchange y guardarlos en una billetera fría como esta de Tanya. Les dejo un link para que la investiguen. Me parece muy buena y muy fácil de usar. Miren, otra cosa es la gestión de riesgo. Parte de ese plan que hay que crear es definir un stop loss, un take profit o si quieren también un trailing stop. Es tener una correcta administración de riesgo. ¿Hasta dónde nos aguanta? ¿Hasta dónde podemos perder o hasta dónde queremos perder? ¿Cuáles son estos términos? Pues miren, empecemos. Stop loss es una orden que das a tu broker para vender un activo cuando su precio alcanza un nivel específico con el objetivo de limitar tus pérdidas. Esa herramienta es esencial para gestionar el riesgo en el trading y evitar pérdidas mayores en caso de que el mercado se mueva en tu contra. En el caso de Take Profit es una orden que se utiliza en el trading para cerrar una posición automáticamente cuando el precio de un activo alcanza un nivel predefinido de ganancias. Esa herramienta permite a los traders asegurar sus beneficios sin tener que estar monitoreando constantemente el mercado. Y la otra es Trailing Stop. Es una orden de stop loss que se ajusta automáticamente a medida que el precio de un activo se mueve a favor del trader. En lugar de establecer un precio fijo para el stop loss, se define un porcentaje o una cantidad en dólares por debajo del precio del mercado actual. Acá mi experiencia en el trading intradía es poner la orden de compra y al mismo tiempo definir un stop loss y un take profit. Y si quieren, un trailing stop. Y mantenerse ahí. Seguro el mercado tendrá volatilidad. Como uno puede ganar, podría perderlo todo si uno no pone estos niveles. Miren, hay muchos errores más que he identificado que todos cometemos y que hay que eliminar para reducir las pérdidas mayores, como estas. Estos son algunos errores comunes que los traders deben evitar para mejorar sus posibilidades de éxito. Miren, la falta de formación. No dedicar suficiente tiempo a aprender y practicar puede llevar a decisiones mal informadas. ¿Y cómo solucionarlo? Pues fácil. Estudiar, no tener FOMO, esa angustia por perderse la fiesta. FOMO significa Fear of Missing Out. No hay afán, es preferible perder un poquito de tiempo en la entrada que entrar mal y perderlo todo. Lo otro es tener unas expectativas poco realistas. Esperar ganancias rápidas y grandes puede llevar a decisiones impulsivas y riesgos innecesarios. Las cripto pocas veces van a crear millonarios. El 80% de las personas que invierten en cripto pierden toda la plata. Para ganar plata hay que trabajar mucho, sea en cripto o en cualquier cosa. La plata no nace de los árboles o, como decía mi hijo, a uno no se la regalan los cajeros automáticos o los ATMs. La otra es dejarse llevar por las emociones. El miedo y la codicia pueden afectar negativamente tus decisiones de trading. Acá es el manejo de la psicología del trading del que les hablaba antes. Vuelvo a decirlo, stick to the plan. Sobre apalancamiento es otro de los temas importantísimos. En esas plataformas lo permiten y hay que tener mucho cuidado. Utilizar demasiado apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas, lo que puede ser muy peligroso. Eso es lo más peligroso de todo. Las plataformas de futuros ofrecen hasta 100x de apalancamiento, pero no le avisan a uno que uno puede perderlo todo. O si lo hacen, pero en la letra pequeña que nadie termina leyendo. Yo solo me apalanco en las cripto más líquidas. En las otras son un riesgo innecesario. Y tan fácil como definir bien cada estrategia de inversión, yo quisiera entender cómo funciona ese sistema tan eficiente de Tap to Pay de Apple. ¿Ustedes no?
Me hice la pregunta hace unos días de cómo funcionaba el sistema de pagos de Apple y me puse a investigar si Ripple, que es un proveedor de servicios que ha estado a la vanguardia, podría estar trabajando de la mano de esta gigantesca empresa de tecnología. Empecé a investigar y terminé plasmando en este video lo que descubrí. Espero que sea interesante para ustedes también. Nos vemos en la próxima. Chao.